toca ahora es nuestro bloque económico. Las cifras anuales al 2022 no han sido para nada auspiciosas. La economía creció por debajo incluso de las proyecciones del Ministerio de Economía o del Banco Central de Reserva. Hemos crecido el año pasado solo 2,7%, lo cual es muy bajo si es que queremos que nuestro crecimiento lleve hacia arriba gente que está debajo de la línea de la pobreza, que se genere mayor empleo bueno, empleo formal. Pero ahí no termina la problemática. Como se temía, todo lo que tiene que ver con inversión privada y consumo han caído preocupantemente. En el penúltimo trimestre del año la inversión privada bajó 1%. Y para el último trimestre la baja ha sido aún mayor en medio de esta crisis política generada por el intento de golpe de Estado, el inicio de las protestas que remecieron al país a finales de año. Cayó 1,8% la inversión privada y eso también ha congelado el consumo. Nuestra economía está languideciendo, se podría decir. Vamos a conversar de este tema para ver algunos caminos de solución con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, que ya está con nosotros. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, esto era la crónica de una muerte anunciada, no era lo que se temía. Poco crecimiento, congelamiento o regresión de la inversión privada y del consumo finalmente. Sí, yo creo que desde el comienzo del 2022 el BCR fue bastante cauto con el crecimiento. El Ministerio de Economía y Finanzas ligeramente optimista, pero todos estaban marcando el crecimiento alrededor del 3%. Lo que sí preocupa y justamente lo que se ha anticipado es que inicialmente el BCR había pronosticado un crecimiento de 0 de la inversión privada. Esto va a ser negativo, esto es una señal de alerta y significa fundamentalmente que los empresarios que han tenido, valga la aclaración, ganancias extraordinarias el año 2021 no han invertido el año 2022. Si uno ve, por ejemplo, los retornos a accionistas o entrega de dividendos, es claro que gran parte de la clase empresarial lo que está haciendo es entregando dividendos y postergando la inversión. Y eso es preocupante porque, como sabemos, el generador de empleo en el Perú, de empleo de calidad, no empleo informal, es fundamentalmente el sector privado con inversión privada. La inversión privada es el 80% de la inversión general y es la que genera el empleo finalmente. Así es. Si bien es cierto, hay cifras alentadoras en el tema de la inversión pública. Había un esfuerzo del gobierno central para que la inversión pública crezca en el año 2022. Sabemos, porque los ciclos políticos también se reflejan en esto, es que por lo general, en la medida que hay menor capacidad de gestión a nivel municipal y regional, vamos a tener un problema en el año 2023. Por lo general, esto afecta a la inversión pública en general, pero lo que es más importante es inversión privada, ¿no? Como se había mencionado. Y en medio de todo, diríamos, de las malas noticias por la parte de inversión privada, tenemos una ligera recuperación de los precios de los minerales que han sostenido un poco más el crecimiento de exportaciones de bienes y servicios. Y tercamente diríamos que a pesar inclusive de la inflación que ha cerrado en más de 8% en el año 2022, el crecimiento del consumo de las familias se ha mantenido en un sólido 3.6. ¿Qué significa eso? Que la gente, a pesar de las limitaciones asociadas a una calidad de empleo menor y a menor empleo en general, el consumo se ha mantenido, diríamos, un poquito más arriba del crecimiento del PBI, que nos dice de otra manera que, ¿no es cierto?, la gente sigue consumiendo, que es una buena noticia en medio, como señalabas, de la inestabilidad de los temas de inversión privada y pública. Claro, ahora el problema es que si se llega a superar esta situación y se empiezan a vivir
tiempos y momentos de estabilidad, no es que inmediatamente al día siguiente la inversión empieza a llegar o se empieza a producir. Eso toma tiempo, ¿no? La confianza se pierde rápido y se recupera lento, ¿no? Hay aparentemente inicios de que hay un cambio, ¿no es cierto?, que no es sostenido. Aparentemente los últimos indicadores de confianza empresarial han levantado un poquitín, pero por lo general yo creo que hay mucho escepticismo de gran parte del inversionista y el empresario nacional sobre lo que va a pasar. Y que gran parte de ellos están tomando lo que se llama una acción defensiva, es decir, quedarse, llamaríamos en efectivo o en caja y no invertir. Y el gran problema, sabemos nosotros, que la generación de valor y crecimiento no sea solamente porque tengamos ese efectivo en el bolsillo. Significa que tengamos realmente niveles de inversión significativos, y hay proyectos, tanto en la parte privada como público, que están ahí esperando el financiamiento. ¿Esto puede hacer prever que este 2023 va a ser flojo, va a ser malo económicamente? Así es. Yo creo que si seguimos este norte del primer trimestre, que ya estamos en medio de él, crecimientos bordeando el 2%, probablemente va a ser el pronóstico que vamos a tener en el año 2023. Dependiendo, por cierto, de qué tanto el clima político cambie en la mitad de este año. Se ve un poco complicado porque aparentemente no va a haber elecciones este año 2023. Quiere decir que la inestabilidad en términos del mantenimiento del actual régimen a nivel ejecutivo y también del Congreso va a ser estable, o sea, va a mantenerse, pero probablemente inestable en lo que resta del año 2023. Sí, pues y si bien estamos viviendo un paréntesis en cuanto a las protestas y a los bloqueos que arreciaron entre diciembre y enero, los analistas también son escépticos en cuanto a que esto se haya calmado, que podría regresar. Sí, yo creo que en lo personal, y esto es una opinión que quizá algunos de mis colegas de ciencias políticas discrepen, creo que hay un agotamiento ahora de todo este proceso de protesta, ¿no? Si bien es cierto, ha habido mucho énfasis en todo lo que ha sido estas semanas. Me da la impresión, y esto por cierto con cargo a una revisión mucho más fina, que hay una especie de agotamiento en términos de protesta, y ahora la gente está viendo pues lo que más importa, ¿no?, que son los bolsillos de las personas, las pequeñas MIPES, las pequeñas pymes, que en general hoy día pues tienen que generar venta, y nos está dando esto tanto a nivel del IVA, pero más importante especialmente en el sur peruano, donde ha habido mayor impacto de las protestas. Por último, César, ¿qué camino tendríamos que recorrer para revertir esta situación? Yo creo que a nivel político tiene que haber un claro mensaje por parte del Ejecutivo y del Congreso de fijar un calendario con hitos importantes y con políticas de cambio a nivel de lo que es la parte del Ejecutivo y el Congreso. Creo que las fechas son secundarias, lo importante es que haya un calendario, hitos que nos den una idea de cómo va a modificarse esta relación entre el Ejecutivo y el Congreso en lo que resta del año, y especialmente en el año 2024. Si no, tendríamos lamentablemente 3 años perdidos. Por otro lado, yo creo que el Ejecutivo tiene que claramente mandar mensajes a la inversión privada de que efectivamente las reglas de juego se van a mantener. Lo han dicho, y creo que tiene que ser muy explícito que no va a haber otra constituyente o nuevas constituyentes, sino fundamentalmente mantener las reglas de juego claras y persistir en este camino, y fundamentalmente manejar la economía en este proceso de transición que o acabará el 2024 o 2026, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, con un freno, porque hay mucha incertidumbre desde el punto de vista político. Perfecto, ha quedado clarísimo. Muchas gracias, como siempre, César, por atendernos. Encantado. Muy buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.